hermanos, buenos días. Estoy un poquito agripado, entonces sí, si en algún punto hablo como con flemas me van a perdonar. Estoy un poquito también como mareado, entonces les agradezco que vayan orando también. Mis hermanos, quisiera que leyéramos ahí en Primera de Crónicas 28:20, sí, como para empezar. Este es un pasaje que ya habíamos leído en otra enseñanza. Sí, que habíamos terminado en una época, habíamos visto alguna serie pequeñita que era que se llamaba como un llamado a la edificación. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? Y ahí en Primera de Crónicas 28:20 dice, hablando el rey David, dice: dijo además David a Salomón, a su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Qué hermosas palabras, ¿no? De David a su hijo. Y quisiera también leer en Hebreos 10:19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, como oraba Dani, Señor, por tu palabra, por este tiempo. Queremos estar delante de ti. Como cantábamos esta mañana, Señor, ayúdanos a recibir lo que tú nos quieres dar. Y ayúdanos también a nosotros a rendirnos a ti, Señor. Háblanos por tu palabra que es viva, que es eficaz, que no vuelve vacía. Ayúdanos, Señor, úngenos. Unge mis labios para hablar. Unge también mis oídos y los oídos de mis hermanos para escuchar. Y ayúdanos a guardar tus palabras, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Si recordamos, hemos estudiado varias cartas, ¿sí? Aquí en Suba, ¿sí? De algunas iglesias. Las últimas fueron las cartas pastorales, ¿sí? Luego estudiamos algo de las disciplinas espirituales. Y luego hemos visto algo sobre gobierno, y como los hermanos saben, ahora hemos empezado una nueva serie que es sobre el servicio, ¿cierto? Porque pues algunos hermanos tenían en su corazón que estudiáramos de los dones, de los talentos, de los ministerios, y pues eso se puede encerrar en un área grande que es el servicio, ¿sí? Como nos habló Juanpa en la introducción que él hizo. Nosotros ahora como iglesia, como hijos de Dios, ahora ya tenemos responsabilidades en la casa de Dios. Y también tenemos responsabilidades no solo en la casa de Dios, sino también hacia los del mundo, ¿sí? Y para cumplir esas responsabilidades, para cumplir esos llamados del Señor, esas tareas, entonces el Señor, ¿qué hace? Él nos capacita. Y nos da dones, nos da talentos, nos va a dar servicios. Hay servicios que son generales, hay servicios que son más específicos, ¿cierto? Porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Y en el ejemplo que Él nos dio, ¿qué hizo el Señor? El Señor dice que no consideró el ser igual a Dios, sino se despojó, dejó su gloria, dejó su trono y vino ¿a qué? A servir. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos, ¿sí? El Señor ahora no solamente
Sí, me acuerdo mucho lo que decía Juanpa. Nosotros, el Señor, no solamente somos vasos de barro, sino que también somos, ¿qué? Piedras vivas. ¿Sí? Y ahora el Señor, con este barro, que Él forma no solo un grumo ahí, sino Él está formando algo en cada uno de nosotros. Y eso que Él forma en nosotros es para que seamos útiles. Y para que podamos servir y trabajar. Eso es bien importante, hermano. Entonces, para este servicio y para este trabajar, es que el Señor nos da estos dones y nos da estos talentos. Y luego en la reunión siguiente, Dani, ¿cierto? En la reunión que él presidió, entonces él nos recordó y nos enseñó, ¿cierto? Cuáles eran esos dones, cuáles eran esos talentos, ¿sí? Y la importancia, ¿sí? O por lo menos yo rescato esta parte de reconocer que fuimos salvos por gracia, porque Dios quiso, porque Él nos salvó, y ahora por gracia Él nos está dando dones, talentos, servicios para servir. Porque ese es el ejemplo de Él. Y ahora entonces, si volvemos ahí al primer versículo que leímos en 1 Corintios 28:20, Crónicas, perdón, gracias. 1 Crónicas 28:20 dice, dijo además David a Salomón, su hijo, qué lindo, el padre hablándole a su hijo. ¿Sí? Tomémoslo para nosotros, el padre hablándonos también a nosotros. Anímate y esfuérzate. Hermanos, usted cuando se levantó esta mañana, ¿usted se levantó animado? ¿Sí? Se levantó con buena voluntad de ir a la reunión, de estar con el Señor, de leer su palabra, de ver a los hermanos, de conocer hermanos, ¿sí? ¿Se levantó con ese ánimo? O tal vez se levantó con el ánimo que es que hoy juega Colombia a la final de la Copa América, tal vez le vamos a ganar al campeón del mundo, al vigente campeón. Ese es otro tipo de ánimo. Pero hay otro ánimo mucho más acá, ¿cierto? Y mucho, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho más. A veces nosotros, ¿qué necesitamos? Ánimo, hermanos. ¿Por qué? Estamos desanimados. ¿Usted estaba desanimado? O tal vez usted se levantó desanimado esta mañana, ¿no? Y uno, ay, no. Pues sí, habíamos dicho que íbamos a ir, ¿cierto? Ay, pues sí, no, me tocó a mí hoy la predicación, ni modo de no ir, ¿cierto? A veces necesitamos tomar ánimo para servir. Pero entonces, ¿qué dice acá el Padre? Dice, anímate. ¿Y qué más dice? Y esfuérzate. ¿Cierto? Esta mañana nos tocó levantarnos de la cama, nos tocó bañarnos, nos tocó arreglar las cosas, venir. Hay un esfuerzo que hacer. Y esas dos cosas son bien importantes, hermanos, porque si nosotros queremos servir, entonces en la casa de Dios tenemos que tomar ánimo y esforzarnos, porque el servicio no va a ser fácil. Porque las cosas verdaderas, las cosas puras, las cosas santas, no son fáciles. Y hay que pagar un precio, ¿sí? Y hay que dar un poquito más. Entonces, ¿y qué hacemos? Anímate y esfuérzate. ¿Y qué dice? Y manos a la obra. O sea, no podemos ir a la obra del Señor. El Señor no va a hacer su obra en nosotros si en nosotros no hay ánimo y hay un esfuerzo. Pero mira lo que dice el Padre. Dice, no temas. ¿Y sabe por qué dice no temas, hermanos? Porque nosotros somos miedosos. ¿Sí? A veces estamos desanimados, no tenemos fuerzas, somos miedosos, temerosos, ¿sí? Pero el Padre está diciendo, mírame a mí. ¿Qué dice? No temas. Dice, hijo, no temas, ni desmayes. Yo que estoy aquí casi que me siento que me cae. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, ¿qué dice? Estará contigo. Hermanos, a veces no tenemos ánimo, a veces no nos esforzamos y a veces andamos con temor porque hemos olvidado que nuestro Dios está con nosotros. Y porque creemos que estamos solos y que vamos a hacer las cosas solos y que vivimos solos.
Y no es así. El Padre está con nosotros. Mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, hay un llamado al cual todos somos participantes, ¿cierto? De una obra, un llamado a edificar. Y es una obra grande, maravillosa. Pero en esta obra, en esta casa tiene un servicio. Y es un servicio especial. Y es un servicio especial al cual nosotros como creyentes estamos llamados. Y eso es lo que yo tengo en el corazón, compartirles en esta y la siguiente reunión. Si vamos a Hebreos 10, 19 que leímos, aquí se habla algo sobre este servicio especial, sobre este llamado especial. Dice, Hebreos 10, 19, así que hermanos, mira, teniendo libertad. Esta palabra libertad también se puede traducir confianza. ¿Sí? De hecho es un poco más cercana al original en el significado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces recordemos que en el Antiguo Testamento el templo, la casa de Dios donde estaba su presencia, estaba dividida en tres partes. Una parte era el atrio donde podía entrar todo el mundo, todo el pueblo. Estaba el lugar santo donde podían entrar los sacerdotes, ¿sí? Y estaba la tercera parte que era la más importante, que era el lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y allí en el lugar santísimo que estaba el arca. Y el arca representa la presencia de Dios. Entraba una vez al año a ofrecer por el pecado del pueblo. Y era tan terrible entrar que él tenía que entrar amarrado con una cuerda. Porque si entraba mal, moría. Y entonces lo jalaban arrastrado. Porque es una cosa fuerte y terrible entrar a la presencia de Dios. Nosotros, entre comillas, perdón la palabra, somos un poco descarados a veces con la actitud con la cual nos presentamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque venimos desanimados, casi que arrastrados, ¿sí? Una cosa terrible. Pero ¿qué dice la palabra ahora por la obra de Cristo? Que tenemos, aquí en esta versión dice libertad, pero también dice confianza. Imagínese usted, hermano, es el sumo sacerdote. El miedo, tal vez, el temor con el que entraba, de saber que apenas él pusiera el pie, podía caer muerto. Pero ahora que dice la palabra, tenemos la confianza, la tranquilidad de entrar. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados, comprados por la sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea que esta casa de Dios que se está edificando allá en Crónicas, donde el padre animaba a su hijo, bueno, ánimo, esfuérzate, manos a la obra. Esta casa no es una casa cualquiera, porque esta casa tiene un sacerdote, tiene un sumo sacerdote. ¿Y qué dice la palabra? Y esta palabra es bien importante, esto que dice acá, en el 10:22. Dice, ¿qué dice? Acerquémonos. Aquí hay un llamado. Dios no solo nos está diciendo, esfuérzate, ánimo, manos a la obra, sino Él también está diciendo, acércate al lugar santísimo. ¿No le parece precioso? Antes era una única persona, una vez al año. Ahora nosotros todos los días podemos acercarnos. Y aquí hay un llamado. Y este es un llamado especial, hermanos. Este no es cualquier cosa. Nosotros tenemos la libertad de entrar a la casa, a lo más íntimo, al lugar santísimo. Y esto es importante, porque allí en el lugar santísimo es donde está la provisión para que cada uno de nosotros reciba dones, reciba talentos, reciba un servicio, reciba un ministerio, para que cada uno de nosotros sepa cómo usar el don,
cómo usar el talento, cómo servir en la casa del Señor. Entonces aquí hay un llamado a entrar y estar cerca. ¿Y qué dice? Entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y qué dice? El 23. Y mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, aquí hay un paso más en el crecer del Señor, ¿sí? Porque aquí ya se trata no solamente de llegar a la casa, porque el primer llamado que Dios hace, ¿cuál fue? Fue el llamado al arrepentimiento. Ese fue el primer llamado que Dios nos hizo. Arrepiéntete y cree, ¿cierto? El primer llamado fue de pasar de las tinieblas a la luz, de ser enemigos a ser hijos, ¿cierto? Del mundo a ser la familia, el pueblo de Dios. Ese fue el primer llamado. Pero ahora nosotros ya estamos en la casa de Dios, ya respondimos a ese llamado por la gracia del Señor. Hay un segundo llamado, ¿sí? Entonces, ese segundo llamado, mis hermanos, era el que leímos ahí en Crónicas, donde él dice, manos a la obra. Vamos a edificar, vamos a trabajar. Pero para edificar y para trabajar bien, ¿sí? Hay un tercer llamado, que es ese llamado precisamente a nosotros a estar cerca al Señor. Y eso es lo que yo quiero compartir. ¿Y sabe qué significa cuando estamos cerca del Señor? ¿Cuál es el tercer llamado? Es el llamado a consagrarse. Porque aunque usted no lo crea, muchos no se consagran, ¿sí? Y por eso hay hermanos, hermanas que pasan años y no crecen. Pasan años y no saben qué don tienen, o cuántos dones tienen, o qué talentos tienen. O pasan años y no han servido en la casa de Dios, y no han trabajado, y son inconstantes. ¿Por qué? Porque no han escuchado, no han respondido a ese tercer llamado que dice, acércate, ¿sí? Acércate, acerquémonos, estemos cerca de Él. Porque hermanos, vamos a edificar, vamos a estar en la obra, vamos a poner nuestras manos en la obra. Dios nos quiere dar herramientas, los dones, los talentos, Él quiere que sirvamos. Pero eso solo se puede hacer correctamente si estamos cerca del Señor. Y yo creo que nosotros hemos visto los peligros cuando las cosas se hacen sin el Señor, ¿cierto? En nuestra vida, en el hogar, en la iglesia, ¿sí? Cuando el que ministra, los que lideran están en pecado, ¿cierto? Cuando estamos o están en rebeldía ciertas personas, el daño que causa en la casa de Dios. Y por eso la gente, ¿qué pasa? La gente se desanima, la gente se entristece, la gente desmaya, contristamos al Espíritu. Este es un tercer llamado, llamado a consagrarse. Y los que responden a ese llamado son los hijos de Dios, ¿cierto? Hay un servicio general que todos debemos cumplir y sobre ese se desarrollan todos los demás servicios, con sus dones, con sus talentos, sus ministerios. Todos esos dones, talentos, servicios, llamados, todos tienen un servicio base que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a Éxodo 19:5. Si mis hermanos me acompañan ahí. Dice en Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres ¿qué? ¿Qué dice ahí? Oído a mi voz. Entonces, ¿quién habla? Dios. Porque hermanos, recordémonos que es Dios el que nos está hablando. Hoy el Señor nos está hablando. Eso es la lucha, la prueba que nosotros tenemos por fe.
creer que Dios nos está hablando. ¿Usted cree que Dios le está hablando esta mañana? ¿Sí? Entonces, ¿qué estábamos leyendo en Hebreos? Que decía, acerquémonos, ¿cierto? Entonces dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Y qué dice acá? Y vosotros me seréis, mira, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel, al pueblo del Señor. Y eso lo tomamos para nosotros porque la palabra también nos enseña que lo que pasó en el Antiguo Testamento es ejemplo y tipología para la iglesia. Entonces, mis hermanos, si hay un llamado, ¿qué hay que hacer al llamado? Responder, ¿cierto? Porque allí hay unas palabras. Dice, hay que oír la voz de Dios. Porque si oímos la voz de Dios, vamos a conocer su deseo, sus propósitos, su voluntad, sus planes. A veces no sabemos nada ni entendemos nada, es porque no hemos. Hoy dejamos de oír la voz de Dios. Imagínense, y aún así, sin oír, nos metemos en un montón de cosas para hacer y queremos hacer un montón de cosas y planeamos un montón de cosas, pero el Señor, ¿qué dice? Oye mi voz. Entonces lo primero es oír, ¿cierto? Pero entonces, si nosotros oímos algo del Señor, si Él nos habla algo, ¿qué hay que hacer? Acá dice guardar. Porque a veces pasa eso, oímos algo, ¿sí? Pero no lo guardamos. Tal vez oímos la conferencia, las enseñanzas. ¿Será que ya se nos olvidó qué enseñaron los hermanos? ¿Sí? Hace 8 días, ¿qué enseñó nuestro hermano? A veces nos pasa eso. Oímos, pero no guardamos. Y no guardamos. ¿Y qué dice el Señor? Como en saco roto. ¿Sí? Como que ahí uno mete, pero hay un saco roto. Porque en realidad no estamos oyendo de corazón. Hay un llamado, mis hermanos. Necesitamos ser participantes de ese llamado. Pero entonces, ¿cuál es la promesa? Que si oímos y si guardamos, dice que nosotros seremos un reino de sacerdotes. Y este reino de sacerdotes es el especial tesoro del Padre. No somos cualquier cosa. El pueblo, los hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Pero a veces nosotros olvidamos, ¿sí? Y nos tratamos a nosotros mismos como cualquier cosa. Tratamos las cosas del Señor como cualquier cosa. A la iglesia del Señor, a su palabra, como cualquier cosa. Olvidamos que esto y nosotros somos un especial tesoro. Y dice que seréis. O sea, que no somos. Estamos siendo transformados, ¿sí? Seremos. Y mira que será quién. Todo el pueblo, hermanos. Eso es algo que guardemos. Una de las primeras cosas que quiero que guardemos es que recordemos que todos los que hemos escuchado la voz del Señor, los que creemos en Él, somos un reino de sacerdotes. Antes en el Antiguo Testamento no cualquiera podía ser un sacerdote. Solo una persona podía ser el sumo sacerdote. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es el Señor. Pero ahora, por la obra del Señor, todos somos sacerdotes. Y esa es la base, mis hermanos. Ese es el servicio general y la base sobre la cual todos los servicios se desarrollan. Con la conciencia de que todos tenemos la responsabilidad de ejercer un servicio sacerdotal en la casa de Dios, porque usted y yo somos sacerdotes. Entonces, si usted alguna vez ha pensado, no, yo no sé qué hacer en la iglesia, yo no sé qué trabajo tengo, yo no sé en qué puedo ayudar, pues recuerde que usted es sacerdote, mi hermano, mi hermana, en la casa de Dios. Y aquí en la palabra está muy claro cuáles son las funciones de los sacerdotes. ¿Qué hacían? ¿Cómo se vestían? ¿Cuáles eran sus tareas?
cómo eran consagrados. Sobre esta base, hermanos, es que se van a ejercer todos los demás. Entonces hay un llamado y una promesa. ¿Nosotros queremos esa promesa? ¿Sí? Solo una hermana dijo amén. ¿Sí? Amén, ¿cierto? Queremos oír y queremos seguir oyendo y queremos guardar y ser ese reino de sacerdotes. Profundizando un poquito en esto, si vamos a Hebreos 3.1, dice en Hebreos 3.1, por tanto, mira, hermanos santos, esto es para la iglesia, esto no es para el mundo. El mundo por ahora tiene que escuchar el primer llamado. Nosotros aquí vamos ya como en el tercero, porque el segundo era, vamos a edificar. ¿Quién quiere edificar? Pero el tercero es, ¿quieres edificar? Entonces hay que consagrarse. Por tanto, hermanos santos, mira esta expresión tan perfecta, tan linda. Dice, participantes del llamamiento celestial. Esto no es cualquier llamado, hermanos. Esto no es algo terrenal. Tal vez a veces nuestra vista, la vista del mundo es muy corta. Ay, los que se reúnen por allá. Ay, sí, usted con sus cosas religiosas. Ay, usted y su Jesús y su Biblia. Ellos no han logrado ver la realidad de que este es un llamado celestial y que nosotros somos participantes. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, quiero rescatar algunas cosas, mis hermanos. La primera es que ese es un llamamiento celestial. ¿Y quién está llamando? Dios. Nuestro Padre es el que nos está llamando y debemos responder. Lo segundo es que debemos participar, hermanos. ¿Sí? Participar de lo divino, de lo celestial, de lo santo. ¿Por qué? Porque el Señor lo permite. Porque Él dice, ahora está abierto el camino para poder entrar. Y este llamado también es una profesión. Y aquí la palabra profesión, de hecho, también se puede traducir como confesión, ¿sí? O profesar. Y profesar es defender o seguir una idea o una doctrina. Pero entonces yo me quiero quedar con el significado de profesión como empleo o facultad, ¿sí? Para ejercer un oficio. Porque ¿cuál es el oficio que todos tenemos? Que somos sacerdotes. Entonces somos participantes del llamamiento celestial y por tanto debemos que considerar al Señor, o sea, verlo a Él, tenerlo a Él en cuenta. ¿Por qué? Porque Él es el fiel. Él fue fiel. A nosotros nos cuesta ser fiel, ¿cierto? Nos cuesta ser fiel con el primer llamado, que es el llamado a edificar. Y nos cuesta ser fiel al tercer llamado, que es el llamado a estar consagrados, perdón, para edificar bien. Pero la palabra dice que Él es fiel al que lo constituyó. Uy. Perdón. Uy. Me dio una piquiña. Amén. Y mira, hermanos, que qué precioso que el Señor resalte esta característica de Él. Un sumo sacerdote fiel. Porque ese es el ejemplo que nosotros necesitamos. Alguien que sí es fiel. Alguien que sí está cumpliendo su llamado, su servicio, su ministerio, su tarea. Por eso hay que considerarlo a Él.
Claro que a veces también vemos hermanos, hermanas que nos inspiran y nos animan, pero siempre nuestra mirada debe estar al Señor. Porque es que si nos vemos a nosotros, uno va a decir, no, yo apenas me quedé en el primer llamado. No, yo no he edificado, no, yo no he servido, yo no me he consagrado. Pero aún en la consagración hay ciertas etapas. Pero entonces dice que hay que considerarlo a Él, porque Él es fiel. ¿Y a quién es fiel el Señor? Al Padre. Y el Padre es el que lo constituyó, lo estableció a Él. Así como el Padre ahora dice que nosotros también somos sacerdotes. Entonces Dios el Padre es el que llama y constituye. Y Él llama conforme a su propósito. Y Él establece conforme a su orden y su voluntad. Entonces aquí el Padre poco a poco, Él va a ir como estableciendo, como organizando este llamado de ver al Señor y de que nosotros ahora podamos entonces mantener nuestra profesión. Entonces yo les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Cómo está usted con su profesión? ¿Sí? Como sacerdote. ¿Sí? ¿Cómo se ha sentido? ¿Se siente que ejerce eso? O sea, los que tenemos una profesión, no sé, terrenal, secular, ¿sí? Como se dice, ¿sí? Uno puede decir, oiga, yo soy mal ingeniero, yo no, ¿sí? Oiga, yo soy buen administrador, soy mal administrador. Oiga, yo soy buen músico, soy mal músico, ¿sí? A mí me gusta hacer las cosas bien, con calidad, me gusta estar preparado. Si lo pensamos de cierta forma como sacerdotes, ¿sí? ¿Qué diría nuestra conciencia, no? ¿Qué diría nuestro corazón? ¿O será que tal vez si éramos conscientes, oiga, yo sí tengo una profesión, yo sí tengo una labor? Porque hermanos, tener una profesión, ¿sabe qué nos da también? Nos da una identidad. Y eso nos da identidad, ¿no? Porque ya nos da una característica, ya nos da una función, ya nos da un propósito, ya nos da un servicio. Entonces, mis hermanos, ¿qué hay que hacer para responder a esa voz, o esa voz que nos está llamando, ¿sí? Para guardar, conocer, para vivir esta profesión? Ahí en Primera de Pedro, ¿sí? Ahí está la respuesta. Una respuesta para cómo responder a este llamado, ¿sí? De cuál cómo ejercitar esta profesión. Ahí en Primera de Pedro 2:4, mira lo que dice. Y una palabra que ya hemos leído, pero quiero que quede claro. Primera de Pedro 2:4, ¿sabe qué dice? Acercándoos a Él. Ahí está, mi hermano. Porque, ¿qué es la consagración? La consagración es estar cerca al Señor. Es eso. Que luego lo vamos a ver. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados, mira, como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, ¿para qué? Esta obra que hay que completar, en el cual nos está animando el Señor a poner manos en la obra. Esta casa es una casa espiritual y también es un sacerdocio santo. ¿Para qué es? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, recordemos, nuestra labor como sacerdote es ofrecer. Hay que ofrecerle al Padre sacrificios espirituales que le agradan, que Él los acepta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos. No estar lejos, porque a veces estamos lejos. Estamos lejos de la lectura de la palabra, estamos lejos de la comunión, estamos lejos de la oración, ¿sí? Estamos lejos del servicio, estamos lejos de la comunión con los hermanos. Hay que acercarnos a Él, hay que estar cerca, ¿sí?
ese llamado que tenemos a edificar, a servir con nuestros dones y talentos y servicios, están en este contexto, que somos sacerdotes, ejerciendo un sacerdocio en la casa de Dios. Entonces, una casa espiritual, un sacerdocio santos. Todos somos sacerdotes y debemos mirarlo a Él. Eso es lo que nos está aquí recordando la palabra. Entonces, una primera reflexión, mis hermanos, es, como decíamos, ¿cómo estamos nosotros? Y como vamos a estudiar los dones, los talentos, respóndase a usted mismo. ¿Cuáles son sus dones? ¿Sí? Todos tenemos mínimo un don. Pero tenemos que animarnos a no tener solo uno, sino a tener varios dones. Usted es un sacerdote, pero usted como sacerdote tiene dones y tiene talentos. ¿Cuáles son? ¿Cierto? Debemos pensar en eso. ¿Conozco mis responsabilidades como sacerdote? ¿Conozco cuáles son mis vestiduras como sacerdote? Porque nosotros tenemos unas vestiduras espirituales, hermanos, y debemos reconocerlas. Tenemos un trabajo que hacer. El Señor dice, manos a la obra. Él dice que muchos son llamados, ¿sí? Pocos son escogidos. Pero Él llama a muchos y algunos son escogidos. Hay pocos obreros. Entonces yo, pensando esto, no sé, me imaginaba como que se han visto que uno, cuando está buscando trabajo, entonces uno se mete a páginas, ¿no? A buscar un trabajo, así como LinkedIn, el empleo, todo eso. Y uno busca una vacante, ¿no? Entonces, yo me imaginaba como vacante en la obra de la casa de Dios. ¿Sí? Así, se necesita. Profesión, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Hombre o mujer. ¿Se aplica ahí? Claro. Sí, esa es nuestra profesión. ¿Sí? Dice, jefe, Jesucristo el sumo sacerdote. Sede, Colombia, porque estamos en Colombia. ¿Sí? Pero estamos como en un área especial. Unos están en Usaquén, ¿sí? Otros les va a tocar la seccional de Suba, otros Teusaquillo, ¿sí? Pero hay una vacante, ¿sí? Función principal. ¿Cuál es la función principal? La acabamos de leer, ¿sí? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Don, ¿sí? Acá dice, cualquiera. Que en la casa de Dios se necesitan todos los dones, ¿cierto? Cualquier don, hermano, ¿sí? Tal vez la enseñanza, hacer milagros, discernimiento. Talentos. Adivine qué dice. Cualquiera. Tal vez usted es bueno cocinando, administrando, dando consejería, ¿cierto? Hablando en público, no sé, con manualidades. Todo eso sirve en la casa, en la casa, en la casa de Dios. El horario, adivine cuál es el horario. ¿Ah? Sí, lunes a domingo, 24 horas diarias. Sí. Ya, acá dice bonos, hay bonos. Ah, no, salario, estar con Cristo. Porque usted necesita algo más. ¿Sí? Estar con Cristo, mis hermanos. En el Antiguo Testamento decían, Señor, mi herencia y mi porción eres tú. Mientras los demás se mataban por el mejor terreno, por ser reyes, él decía, mi porción y mi herencia eres tú. No hay mejor pago que estar con Cristo toda la eternidad. Ahora sí hay bonos, mira, hay bonos. Las inescrutables riquezas de Cristo, galardones, coronas de vida, tronos, reinos, una mejor resurrección. ¿Esto es verdad o no? Suena hasta medio chistoso, pero es verdad. ¿Usted acepta esta vacante? ¿Sí? ¿Usted se quiere presentar a esta vacante? La iglesia lo necesita, mis hermanos. La edificación lo necesita. ¿Sí? Entonces el punto es si nosotros vivimos esta realidad en que somos sacerdotes del Dios Altísimo, ¿sí? Pero solo hay una condición, mis hermanos, para que usted le den esta vacante. ¿Y sabe cuál es? Que usted tiene que estar consagrado.
¿sí? Usted puede querer, pero si usted no está consagrado verdaderamente, usted con sus fuerzas se va a meter a esa vacante y lo que va a hacer es que va a dañar. Usted va a dañar, ¿sí? Va a dañar el servicio, va a dañar los dones, ¿sí? Entonces hay ciertas advertencias. Porque si estamos haciendo las cosas sin consagración, ¿sabe qué va a pasar? Mira, vamos a afectar y vamos a atacar la santidad de la casa de Dios. Y la nuestra y la de nuestro llamamiento. Que la casa es santa. Y si usted llega sucio, sucia, ¿sí? El Señor te ha dado un llamamiento celestial. Pero si tú prefieres estar enredado en el mundo, con las cosas del mundo, o con esas cosas que el Señor quiere sanar y restaurar en la vida, pero uno no permite que el Señor entre y sane y restaure y ordene, ¿cierto? Estamos dañando. O el Señor tiene un llamamiento especial a veces para cada uno de nosotros. Un servicio especial, un ministerio especial, una operación especial. Pero como nosotros no hemos estado ahí cerca del Señor, ¿el Señor qué hace? Él no puedes tener esta vacante. ¿Y sabe a veces qué pasa con las vacantes? Cuando usted le rechazan, ¿qué pasa? Es ocupado por otro. A veces el Señor es así. ¿Qué dice el Señor? Ninguno tome tu corona. Ese es un ejemplo, mis hermanos. Y no es cualquier cosa. A veces, hermanos, voluntario e involuntariamente, mira, estamos obrando con una mente corrompida, ¿sí? Que nuestros pensamientos no son los de Dios ni con el orden de Dios. Tal vez nuestros oídos no lo están oyendo, ¿cierto? Sin oír, no aprendemos. Sin oír, la fe no es fortalecida. Tal vez nuestras manos están sucias. Y si nuestras manos están sucias, ¿sabe a veces qué pasa? Nuestras vestiduras se ensucian. ¿Y qué dice el Señor de nuestras vestiduras? Que deben estar blancas, que deben estar resplandecientes. Tal vez a veces nuestro corazón es un poco egoísta o un poco indiferente a la casa de Dios. ¿Sí? Tal vez habíamos pensado que reunirse, que ir a la iglesia era solo para escuchar unas cosas, pero hoy estamos recordando y aprendiendo que tenemos una responsabilidad, ejercer nuestro sacerdocio. ¿Sí? Seguramente muchas veces estamos caminando un poco desordenados y el Señor quiere que caminemos con orden, que nuestros pies no nos estén llevando a dar vueltas por ahí. Y es bien importante recalcar estas tres partes: los oídos, las manos y los pies. Más adelante lo vamos a ver. ¿No le parece a usted como triste uno tener que vivir como en esto? En estas advertencias que estamos viendo, sí, en estas condiciones como tan decadentes, cuando el Señor siempre nos está llamando a vivir en la alegría, en el gozo, en la paz, en los frutos. Entonces, hermano, nosotros, mira, tenemos el peligro de administrar las cosas del Señor a nuestro gusto. Como no estamos consagrados, o tenemos una consagración medio rara, si se pudiera decir así, vamos entonces a qué? A cantar y tocar como queremos. ¿Sí? Vamos a venir y estar aquí al frente y enseñar y predicar como queremos y hablar de cualquier cosa. Vamos a administrar nuestra vida, nuestros hogares, ¿sí? De cualquier forma. ¿Por qué? Porque nos falta consagración. Es un peligro que todo esto ocurra y eso no debe pasar. ¿Por qué? Porque entonces no estaríamos agradando al Padre. Porque nuestros sacrificios, entonces no serían sacrificios que agradan a Él. ¿Estamos cantando? Sí. ¿Estamos predicando? Sí. ¿Nos estamos reuniendo? Sí. Pero resulta que eso no está agradando al Padre. ¿Por qué? Porque no estamos consagrados correctamente. Que no estamos siendo conscientes de la operación de nuestro sacerdocio. Entonces el peligro está en que sin consagración en nuestro interior seremos gobernados por la carne o por nuestra alma rebelde o por el mundo. Somos inconstantes, tibios, sin frutos
y torpes. Esos son los peligros de vivir sin consagración. ¿Y saben eso en qué se traduce, mis hermanos? En hipocresía. Porque a veces pasa, ¿no? Siempre ponemos a veces, lo más fácil es poner una máscara. Lo más fácil es decir, sí, todo está bien. Lo más fácil va a ser llegar calladito uno y sentarse. Fue a la reunión, me fui, en la semana nadie me vio. Pero el Señor no quiere eso, Él quiere que vivamos, porque ¿cómo era el horario? 24/7. Como sacerdotes, ejerciendo el sacerdocio. Este sacerdocio no solo son los domingos, los sábados, los miércoles de radio de oración. Sí, bueno, cuando tengamos cada uno de las reuniones, es todo el tiempo. Hermano, nosotros no tenemos el derecho de escoger cómo vamos a ejercer nuestra profesión como sacerdotes. Ni cuándo, ni cómo, ni qué herramientas usamos, ¿sí? Ni qué comemos. Porque es que los sacerdotes, ellos tenían unas vestiduras, ellos tenían una comida específica, ellos tenían unas tareas específicas, ellos tenían unas herramientas específicas. ¿Y sabe por qué es eso? Porque la casa de Dios es una casa de orden. Y a veces a nosotros nos cuesta sujetarnos al orden del Señor porque siempre nos gusta todo, ¿qué? A nuestro ritmo, a nuestra forma, ¿sí? A nuestro gusto. Pero mis hermanos, nosotros queremos que hayan más dones, que hayan más talentos, que hayan más ministerios. ¿Queremos que eso abunde en la casa de Dios? ¿Cierto? Amén. Queremos sentirnos útiles, queremos servir, queremos trabajar, queremos tener frutos. Nosotros queremos sentirnos firmes, ¿cierto? Nosotros queremos que nosotros y los hermanos tengan poder espiritual. Nosotros queremos que nuestros problemas sean solucionados, que nuestras familias caigan a los pies del Señor y le amen. Entonces, ¿qué se necesita? Consagración, mis hermanos. Que nosotros estemos firmes, fervientes, allí de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque recordemos que en este llamamiento celestial a entrar al lugar santísimo, a estar cerca, no todos lo hacen. No todos lo hacen. ¿Sí? Sí, hay hermanos que creen. Bueno, son hermanos porque han creído. Pero ellos están lejos del Señor. Nuestro día a día, hermanos, no puede ser estar lejos del Señor. Día a día hay que entrar al lugar santísimo. No hay que entrar una vez al año. ¿Sí? En la conferencia, que es una vez al año. Todos los días, mis hermanos, hay que estar cerca al Señor, no hay que estar lejanos. No todos los creyentes escogen entrar al lugar santísimo, a las profundidades de Cristo y vivir en y para Cristo, a acercarse a Él y ejercer su sacerdocio. Necesitamos una consagración conforme al Señor. Dios quiere consagrarnos y nosotros lo necesitamos. Entonces la pregunta es, ¿queremos consagrarnos? ¿Sí? Amén, hermanos. Digámoslo con valentía, digámoslo con gozo, no con timidez. Tal vez hemos fracasado, tal vez no, tal vez estamos firmes. Pero amén, digamos, Señor, yo quiero consagrarme a ti. Quiero estar más cerca a ti, amén. Entonces hay que oír y hay que guardar y hay que entrar. Acordémonos de esto por lo menos. Hay que oír, hay que guardar y hay que entrar para estar cercanos a Él. Voy a terminar por ahora, mis hermanos, dando la definición de qué es consagración. Luego, en la próxima enseñanza, vamos a profundizar más. Quiero solamente leer esto y vamos a leer un pasaje más. Consagración. Hace una respuesta rápida, es acto por el cual se dedica a una persona o a una cosa al servicio y la adoración a Dios. ¿Cierto? Se coge una cosa o una persona y se dedica exclusivamente a Dios. La palabra es kadash en hebreo, que significa consagrar, dedicar, apartar o santificar.
Según el diccionario Vine, que pues es muy bueno para que los hermanos también, cuando quieran consultar alguna palabra, dice, la raíz principal de este verbo denota un acto o un estado por el cual personas o cosas se apartan para el culto a Dios, se consagran o se hacen sagradas para el culto a Dios. Esta acción o condición significa que el objeto o la persona consagrada, debido a este acto y en ese estado, la cosa o persona consagrada, mira, no debe emplearse en trabajos ordinarios o profanos. Y debe tratarse en especial cuidado porque son propiedad de Dios y para Dios. ¿No le parece eso tremendo? Nosotros éramos personas comunes, ¿sí? Pero ahora el Señor quiere consagrarnos porque ahora quiere que nosotros seamos especial tesoro para Él. O sea que cuando estamos consagrados, mis hermanos, nuestra vida y nosotros no podemos ser usados ni tratados ni estar en cosas comunes, viles, mundanas, ordinarias, pecaminosas. Porque ya hay una gran diferencia. ¿Sí? Dice, en voz pasiva el verbo quiere decir manifestar santidad. Cuando estamos consagrados, estamos manifestando la santidad. ¿Y por qué estamos manifestando la santidad de Dios? Porque si estamos al lado del Señor, entonces su santidad nos llega a nosotros y podemos reflejarla. Dice, bueno, acá dice, en la raíz causativa del vocablo se refiere a, mira, ofrendar para uso divino. Hermano, y usted, mi hermano, mi hermana, usted es el único, la única que se puede ofrendar a Dios, porque es que el Señor no lo va a obligar. El Señor no la va a obligar, porque el Señor quiere que nosotros voluntariamente nos ofrendemos a Él y digamos, Señor, aquí estoy, anímame, ayúdame a esforzarme, ayúdame a estar aquí santo, limpio, separado, dedicado. Consagración. El prefijo con significa junto, ¿sí? Y el adjetivo sacro significa sagrado. O sea, consagración es estar al lado de lo sagrado. ¿Y qué es lo más sagrado que hay? El Señor. Y el Señor, Él dice que entremos a Él, al lugar santísimo, que nos acerquemos. Por eso allí está la consagración. Entonces, mis hermanos, y de hecho hay una guerra con la consagración, ¿no? Hay una guerra, porque uno podría decir, estoy viviendo en consagración, estoy viviendo consagrado, mi vida está separada, mis pensamientos, lo que hacen mis manos, por donde me van mis pies, todo está conforme al Señor. Hermanos, hermanas, es importante quién nos gobierna interiormente para estar en este mundo, vivir en este mundo, estudiar, trabajar, ser luz en este mundo, pero estar en equilibrio. Y ese equilibrio, ¿sabe qué significa? Que aunque estamos en el mundo, sí, en realidad nosotros estamos como apartados para el Señor. ¿Cierto? ¿Sí me entienden? ¿Se acuerdan del Señor? El Señor fue santo cuando estuvo aquí en la tierra. Él vivió en santidad. Y al Señor lo invitaban a ciertas fiestas. Le decían, ven a mi casa, pasa la noche, cena con nosotros. Y el Señor iba. ¿Cómo era el ambiente en esas fiestas? Seguramente pecaminosos, ¿no? Seguramente las cosas que hablaban, los pensamientos que había. De hecho, el Señor les decía, ¿por qué maquináis maldades? Eran ambientes a veces turbios, feos. Pero el Señor estaba ahí. Y ahí Él estaba separado para el Padre. Ahí Él era luz. Aunque Él estaba ahí, Él no se contaminaba.
Y eso es importante, mis hermanos, porque nosotros estamos en este mundo y vamos a trabajar y vamos a estudiar, pero aún así tenemos que tener una vida equilibrada porque nosotros no somos cualquier persona, no somos una persona ordinaria, una persona común, somos personas sacerdotales, somos el especial tesoro. Entonces ya para leer un último pasaje, solo quiero recordar dos cosas. Ahí en Éxodo 25, ¿sí? Éxodo 25:1, mira aquí algo que el Señor nos habla. Son como unos aspectos previos a la edificación y la consagración. Pero eso nos va a ayudar. Dice Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo, mira, di a los hijos de Israel, o sea, al pueblo, mira, que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere, mira, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y luego dice, esa es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y describe unas cosas, oro, plata, cobre, azul, bueno, y varias cosas. Luego en el versículo 8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo haréis. Entonces vamos a recordar solo unos principios. El primero, hermanos, recordar que Dios habla y que Él llama. Y ahora que Él pide, porque aquí le está pidiendo una ofrenda. Y hay otro aspecto que hay que tener en cuenta y quiero que ya nos vayamos con este. Y es, hermanos, que nosotros y el Señor quiere que demos de buena voluntad. Como decíamos, esto no es algo que vamos a obligar. Vamos a obligar, sí, a que los hermanos, las hermanas, a que los niños se consagren, ¿sí? Vamos a obligar a que los hermanos se edifiquen. Vamos a obligar. Mira, el Señor siempre, Él ha dicho y Él ha pedido, cada uno diere de su voluntad, de su corazón. Y no es cualquier cosa, porque de hecho Él dice oro, plata, cobre. A Él hay que darle lo más precioso, hermanos. Al Señor no hay que darle lo que nos sobra. Uno de los problemas que tenemos en nuestra consagración al Señor, ¿sabe qué es? Que nosotros le damos lo que nos sobra. Uy, ahora sí ya me quedó un tiempito para ir a orar. Uy, ahora sí ya me quedó esto y lo voy a ofrendar. Uy, ahora sí a los hermanos, no, es que vamos a hacer un ágape. No, no, pues miremos cualquier cosa. No, hermanos, tenemos que ser, ¿sí? Tener ese corazón dispuesto a darle al Señor lo mejor. A darle nuestra vida, a darle toda nuestra vida. Nuestro esfuerzo, nuestras cosas, lo que amamos. No sé, cada uno de ustedes sabe qué es lo más precioso, qué es lo más valioso. Como nos recordaba Michael, ¿qué fue lo que el Padre nos dio? Nos dio a su Hijo, nos dio su todo. ¿Sí? Nosotros también de buena, y mira que es de buena voluntad. Esta mañana preguntaba, bueno, ¿quién se levantó animado, con gozo? ¿Sí? ¿Quién se levantó con buena voluntad? Entonces, amén, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a tener siempre buena voluntad para darte, porque vamos a estudiar dones y talentos. Y hermanos, el Señor nos quiere dar más de un don, más de un tal. Para esto no hay tiempo, o sea, ¿sí? Para esto no es que uno lleva un día en el Señor o uno lleva 40, 100 años en el Señor. El Señor siempre nos quiere dar dones. ¿Usted le ha pedido dones al Señor? ¿Sí? Síganle pidiendo dones, porque se necesitan. Hay hermanos y hermanas enfermas, pues pidamos a alguien que tenga el don para sanar, ¿sí? Necesitamos palabra, hermanos que tengan el don para enseñar, ¿sí? Necesitamos dones, necesitamos talento, necesitamos servicios. Necesitamos hermanos que sean más valientes para salir y evangelizar. Señor, danos el don de evangelizar.
Levanta hermanos, hermanas que tengan este servicio, este llamado. Y mientras eso pasa, lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, aquí está mi ofrenda, Señor, soy yo, con mis errores, con mis cosas. Pero yo por fe, Señor, el camino está abierto, yo quiero entrar, Señor. Quiero estar a tu lado. Dame, dame de ti, Señor, dame de lo que es tuyo. ¿Y qué dice el Señor? Dice, todo esto, mis hermanos, es para hacer un santuario y habitaré en medio de ellos. No olvidemos que el Señor, todo lo que Él hace, es porque Él quiere estar con nosotros. ¿Cierto? ¿Se acuerda como lo que estábamos leyendo ahí de Crónicas? Que dice, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Y el Señor dice, y habitaré con ustedes. Entonces, amén, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí, ¿cierto? Luego más adelante vamos a ver un poco cuáles son las funciones de los sacerdotes, ¿sí? Para que eso nos aclare un poco. Vamos a ver cuáles son las vestiduras de los sacerdotes, porque eso también nos va a aclarar un poco. Y también vamos a ver cómo consagra a Dios. Porque a veces nosotros decimos, uy, tenemos que consagrarnos, ¿cierto? Pero uno dirá, ¿pero cómo? ¿Será mi forma? ¿O lo que yo creo que es consagrarse? ¿Cierto? Y eso es importante para qué. Recordemos, para que entonces estos dones, talentos, ministerios y llamados podamos usarlos eficientemente y podamos recibirlos y ejercerlos como el Señor quiere. Amén. Terminemos con una oración. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entrar al lugar santísimo. Ayúdanos a rendirnos a ti. Ayúdanos a ofrendarnos a ti. Esta palabra que hemos oído, queremos guardarla, Señor. Queremos guardarla. Y de mi parte yo te pido perdón, Señor, cuando he sido un mal sacerdote, cuando no he ejercido mi sacerdocio, cuando lo he ejercido mal, cuando he ignorado las responsabilidades en tu casa. Pero te doy gracias, Señor. Y yo sé que todos te damos gracias por tu paciencia, por tu fidelidad, porque escuchar esta palabra hoy, este llamado, Señor, a consagrarnos, a servir, es recordar tu amor, Señor. Gracias porque tú nos dices que tomemos ánimo, que nos esforcemos, que seamos valientes, que no desmayemos. Gracias porque eres tú recordándonos el propósito de nuestra vida, Señor, que es estar contigo, entrar a tu presencia. Y allí, Señor, vamos a encontrar todas las riquezas que tú nos quieres dar. Allí tú vas a ser honrado, glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por este tiempo. Gracias por este día. Ponemos esta semana que empieza, Señor. Las luchas, las pruebas, las necesidades de todos. Nuestras responsabilidades en los trabajos, en la iglesia, en las casas. Ponemos esta semana delante de ti, Señor. Gracias porque tú eres lo más precioso, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, mis hermanos, gracias. Amén.